Zacarías capítulo 7, dice así la palabra del Señor, leo para ustedes los primeros versículos. Aconteció en el 4º año del rey Darío que vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela, estaban también habitados? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Puede recordar? ¿Cuáles circunstancias lo han llevado al ayuno? La pregunta es para que la consideren un momento. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Con poca variación, la definición de ayuno que usted encontrará en la mayoría de los diccionarios y teologías sistemáticas dirá algo como disciplina de abstenerse por un tiempo de todos o ciertos alimentos. En la Biblia, el ayuno a menudo acompaña la oración con el propósito de una intercesión intensa, arrepentimiento, adoración o búsqueda de dirección, o más brevemente, abstinencia de comida y bebida por un periodo determinado. El ayuno no es exclusivo del cristianismo, por supuesto. Se practica por muchas personas de diferentes religiones y hasta no religiosas. Sin embargo, el ayuno suele ser una disciplina descuidada entre muchos cristianos y no creo que sea diferente entre nosotros. Es común que cuando estamos hablando con otro hermano, la pregunta es: ¿y cómo ha estado su tiempo de lectura? ¿Ha estado orando al Señor? Pero yo no tengo memoria de alguien que me haya preguntado: ¿pues está ayunando? Yo tampoco es una pregunta que recuerde haberle hecho a alguien directamente así. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Preguntas acerca del ayuno, sí, el hacer recibido, o sea, acerca de la práctica del ayuno. Pero acerca de que si lo estás haciendo, no tanto. Por supuesto, extremos se han dado al respecto. La Didache, por ejemplo, que es un pequeño documento cristiano que se estima que fue escrito en el primer siglo, finales del primer siglo y como mucho en el segundo siglo, dice lo siguiente: no ayunen juntamente con los hipócritas, que ayunan el 2º y el 5º día de la semana. Ayunen el día 4º y el día de la preparación, que es el 6º. Es decir, ahí se entendía que había que ayunar 2 veces a la semana, pero no había que hacerlo en los mismos días que lo hacían los hipócritas, es decir, los judíos. Y no ha faltado quienes han promovido el ayuno al punto prácticamente de la imposición, como sucedió también durante los años de la vida monástica que se dio o que tuvo un surgimiento en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, la regla de la vida que se le atribuye a Basilio el Grande era lo suficientemente estricta para asegurarse de que fomentaba el ayuno, pero que nadie ayunara más que el otro. Por ejemplo, durante las comidas se leía un libro y los hermanos, está escrito ahí, tenían que pensar más en lo que estaban escuchando y no tanto en lo que se estaban comiendo. Pero a la vez, dice el documento o la regla, ayunar o velar más que el resto es voluntad propia y vanagloria. Y Jerónimo, otra figura también conocida de estos primeros siglos, le escribe a Eustoquia que evite la compañía de mujeres casadas o viudas,
sino que sea su compañía la de las mujeres pálidas y delgadas por el ayuno. ¿Qué puede decir uno eso, verdad? Pero tales instrucciones se daban. Con pan y pescado era más que suficiente, pensando en los milagros también que el Señor Jesucristo había realizado, por ejemplo. Pero por otro lado está el relegar el ayuno. El ayuno es una ausencia más que llamativa en algunos documentos. Por ejemplo, no hay mención del ayuno en el Catecismo Bautista. El documento que en su redacción colaboró Benjamin Kish, y tampoco en la edición que hizo Spurgeon basado en este documento. Aparece una vez en el Catecismo Mayor de Westminster como respuesta a la pregunta acerca de los deberes requeridos en el segundo mandamiento, donde el ayuno es parte de nuestra adoración a Dios. Aparece 2 veces en nuestra confesión de fe. Una de ellas aparece precisamente también relacionado en el capítulo de la adoración religiosa, cuando dice que además la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Y en el conocido himnario Celebremos su Gloria, yo no encontré un himno acerca del ayuno. Encontré 2 veces la palabra ayuno, pero no referido a la práctica cristiana. Es cierto que Jesús nos advirtió que las personas no deben saber cuando uno está ayunando, porque los hipócritas, dice él, ¿verdad?, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Mateo 6, 16. Y esto lo dijo Jesús más de 500 años después de que palabras como estas que tenemos aquí en Zacarías le fueron dichas a ellos, acerca del peligro de hacer un ayuno sin valor. Y Cristo, dándonos el correcto sentido de la ley, de la vida que es para Él, nos dice cómo no debe ser el ayuno. Y 2000 años después de las palabras de Cristo, esta advertencia sigue siendo relevante, no solo para guardarnos de la hipocresía en lo que nosotros hacemos para el Señor, para simplemente mantener una apariencia ante los hombres de que estamos haciendo buenas obras, de que estamos buscando ese favor y el rostro del Señor más que otros, sino también para cuestionarnos la ausencia del ayuno y de otras disciplinas espirituales. Porque lo cierto es que Jesús en el Sermón del Monte lo que dice es, ¿cuándo ayunéis? Ciertamente no se está diciendo una frecuencia en ese pasaje, pero se está dando a entender de que el cristiano, aquel que sigue a Cristo, los verdaderamente bienaventurados, los que son la sal de la tierra y la luz del mundo, ayunan. Quizás guardar para no aparentar, ¿verdad? Quizás el saber de que Cristo dijo que los demás no sepan que estamos ayunando, ¿verdad? Que no nos vean con unas caras como así, ese está de fijo, tiene toda la mañana sin comer. Pudiera ser que en realidad uno dijera, bueno, quizás el ayuno no es tan descuidado de lo que pareciera ser en realidad. Pero por eso le hacía la pregunta, para que cada uno lo considere. ¿Estoy considerando el ayuno como parte de mi adoración a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y cuándo nosotros como iglesia consideramos, aparte de la elección de ancianos y de diáconos, ¿verdad?, que la Escritura dice que es un tiempo para orar y ayunar cuando la iglesia debe reconocer a un oficial? ¿Cuáles otros tiempos hemos considerado nosotros apropiados para llamar a un ayuno general? Pero el sermón hoy no es exclusivamente sobre el ayuno. Como veremos, Dios habló al pueblo cuestionando primeramente las motivaciones y la pretensión de ellos. Dios no puede ser engañado. Todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón y para su gloria. Y para entender entonces este pasaje, lo estoy dividiendo en 2 grandes partes. La primera es la vida religiosa que Dios desaprueba y en segundo lugar, ¿cómo podemos entonces adorar a Dios? ¿Cuál es la adoración que Él aprueba? Veamos entonces esa primera parte, y para entender este rechazo de Dios a este ayuno que ellos estaban practicando, conviene hacernos unas preguntas primero. ¿Cuándo es que pasa esto? Porque es importante saber el momento en que esa pregunta es hecha. ¿Quiénes son los que hacen la pregunta? ¿Qué era lo que estaban haciendo
Y entonces ahí sí podremos contestar por qué Dios lo rechazó, por qué Dios lo desaprobó. Dice el primer versículo: aconteció en el año cuarto del rey Darío, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Recuerden, el libro de Zacarías tiene 2 grandes partes. La primera gran parte va de los capítulos 1 al 8, la segunda parte va de los capítulos 9 al 14. Algo que caracteriza la primera parte es que tenemos fechas que nos ayudan a identificar los principales momentos en que vino la palabra del Señor a Zacarías. De verdad, si vamos al capítulo 1, ¿cómo inicia el libro? En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Y aquí empieza, ¿verdad?, con este llamado al arrepentimiento. Entonces notemos desde ya que este llamar al arrepentimiento, a considerar lo que estaban haciendo delante del Señor, no es novedoso. Ya Zacarías, 2 años antes, había venido con este mensaje al pueblo. La segunda fecha la tenemos en el versículo 7. A los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sebat, esto ocurre en ese mismo año segundo, ¿verdad?, del rey Darío. Es cuando él tiene las 8 visiones, los 8 sueños, cuando Dios le habla, para confirmar su victoria. Porque ese es el gran final, ¿verdad?, de las 8 visiones. Dios gana, Dios es soberano, Él triunfa sobre las naciones pecadoras y purificará a su pueblo para siempre. Pero ¿cómo viene esta victoria? Esas 8 visiones son rematadas con una profecía acerca de el Mesías, porque simbólicamente a Josué, el sumo sacerdote, se le puso una gran corona o coronas, una coronación simbólica para hacer ver que un día vendría el Cristo y que el Cristo sería uno que fundiría, fusionaría, ejercería los cargos reales como rey y los oficios sacerdotales perfectamente. A diferencia incluso de un rey como David, que en algún momento uno pudiera pensar que David hizo papel sacerdotal en ocasiones cuando intercedió a favor del pueblo, pero no, el que viene es superior. Él es rey y sacerdote para siempre. Pero pasan 2 años. Si notamos ahora el capítulo 7, versículo 1, dice que en el año cuarto del rey Darío. Han pasado 2 años. De nuevo, el Espíritu Santo entiende por qué razón durante esos 2 años no necesitamos saber qué más estaba haciendo el pueblo. Sabemos que seguía trabajando en la reedificación, pero sí nos ayuda a entender que el templo estaba bastante avanzado. Recuerden que el templo se terminó en el año 6 del rey Darío, es decir, faltan 2 años para que se den por concluidas las obras, pero ya estaba en funcionamiento. Porque ¿dónde estaban los sacerdotes? Según el versículo 3. Ellos fueron a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová. Entonces los sacerdotes ya estaban trabajando en el templo, ya estaban realizando sacrificios. Entonces es importante ubicarnos en lo que está sucediendo, ¿verdad? Viene esta delegación al templo de Jehová con una pregunta aparentemente piadosa, con una buena pregunta, con una preocupación genuina de si era todavía necesario, ahora que el templo ya estaba a punto de ser inaugurado nuevamente para el servicio a Dios, de que ya ahora ellos podían regresar a Jerusalén, ¿era realmente necesario seguir ayunando? Lo segundo que vemos es el grupo que llega, ¿verdad? Porque el verso 2 nos dice que el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Llegaron a Jerusalén estos hombres. Ahora, Betel, simplemente para que lo tengamos también presente, Betel es un lugar con historia. Es donde Dios se encuentra, ¿verdad?, con Jacob. Es casa de Dios, literalmente traducido. Sin embargo, en algunos momentos, Betel más bien llegó a ser conocido con el nombre de Bet-Aven. ¿Por qué? Porque fue ahí donde Jeroboam, cuando el reino se divide, tomó a los becerros, ¿verdad? Él hizo 2 becerros de oro y uno de esos los puso en Betel para que el pueblo no fuera a Jerusalén,
Por lo tanto, el lugar que antes era conocido como la casa de Dios, ahora se conoce más bien como la casa de iniquidad o la casa de la vanidad. Era un lugar idólatra. Entonces, a veces, en vez de Betel, leemos la palabra Betabén. Pero aquí lo tenemos como Betel. Ya ese pasado pagano ha quedado atrás. Pero realmente era tan inusual que llegara alguien de Betel a Jerusalén. Yo no creo que se nos diga simplemente que venían de Betel por ser ellos de ese lugar. Más bien yo creo que la clave está que es que de este lugar envían a unos hombres cuyos nombres nos dejan ver de que ellos eran también personas que regresaban del exilio. Esos nombres que tenemos ahí, Sarecer, por ejemplo, ese es de origen asirio, y el nombre de él significa proteger al rey, y Regem Melech significa amigo del rey. Entonces, ellos, al igual que la delegación que llegó con el oro y la plata para las coronas de Josué, también vienen de Babilonia. No sabemos cuánto tiempo, porque esa información no se da, pero como les digo, lo más probable es que ellos, aunque vienen de Betel, previamente han regresado de Babilonia y vienen con esta pregunta: ¿debemos nosotros seguir haciendo el ayuno? Ahora que los 70 años que habían sido profetizados se han cumplido. Porque eso era lo que ellos estaban haciendo. Vean lo que nos dice el pasaje, porque es interesante. Que Regem Melech y sus hombres vinieron a ¿qué? A implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Ellos vienen a rogar el favor de Jehová. Y este rogar que está ahí tiene una connotación de sacrificio. Nuevamente trayendo la historia de Samuel, que el domingo pasado les mencionaba, Samuel se ha atrasado al parecer de Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Él ofreció el holocausto y como vimos, esto no le fue para provecho, al contrario, más bien fue el aviso de que su reinado iba a ser de corta duración. Pero es interesante cómo Saúl lo expresa. Él dice que como Samuel no venía y que el pueblo se le estaba desertando, que él dijo, él dice, como no había implorado el favor de Jehová, me esforcé y ofrecí el holocausto. ¿Lo ven? Él no había implorado el favor de Jehová, pero ¿a qué se estaba refiriendo Saúl? No era simplemente a orarle al Señor para que le diera el favor en la batalla. Implorar, ahí era ofrecer ese sacrificio y clamar al Señor por su favor. Entonces lo mismo viene a ser esta delegación. Ellos no vinieron con las manos vacías, ellos vienen a ofrecer sacrificio, a implorar el favor de Jehová en ese sentido. Por eso es que los sacerdotes salen a relucir en el pasaje. Ellos vienen a buscar a los sacerdotes porque vienen con el sacrificio para que sea dado al Señor. Pero alguno dirá, pastor, es interesante, se está hablando del ayuno, pero al inicio ellos no mencionan el ayuno. Lo que ellos dicen es que lloraron en el mes quinto y quisieron abstinencia por algunos años. Es cierto que la palabra ayuno inicialmente no aparece. Sin embargo, es claro que este lenguaje de lamentarse, de llorar en la presencia del Señor, era sinónimo de ayuno. El único ayuno que el pueblo tenía prescrito lo tenemos en Levítico capítulo 16, 29. Si alguno desea buscarlo, Levítico 16, 29. En Levítico 16 se nos narra el gran día de la expiación, ¿verdad? Para que nos ubiquemos en lo que está sucediendo. Entonces, en el gran día de la expiación, esto les mandó el Señor que además tenían que hacer. Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas
y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Ven, de nuevo ahí no dice ayuno, pero es lo que se entiende que el Señor está mandando acá. Este afligir las almas estaba relacionado con abstenerse de alimentos. También vemos este lenguaje de lamentación y de lloro relacionado con el ayuno, por ejemplo en Esther, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué sucede ahí? Está este hombre perverso, Amán. Amán ha dicho, ¿verdad?, engañando al inútil rey Asuero, de que hay un pueblo que no le conviene que viva. Entonces, ofrece un precio por ellos y sale el anuncio de que los van a matar. Cuando llega la noticia, entonces esto es lo que pasa en Esther capítulo 4, versículo 3, que en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Por eso es que ellos hablan de este llorar en el mes quinto. Ellos están ayunando, pero vemos que esa ocasión era para lamentarse, para llorar en la presencia del Señor. La palabra siguiente que tenemos en el versículo de Zacarías, ¿verdad?, es la abstinencia. Y esa sí ya nos suena más conocida, ¿verdad? Algo que usted se detiene de hacer, algo que usted va a dejar de consumir o comer. Sin embargo, es interesante que en el hebreo esa palabra no solo tiene que ver con abstenerse de alimentos. Yo los invito a buscar Números capítulo 6, porque esta palabra se usa para describir el voto de los nazareos, el nazareato. Esa palabra de por sí también ya significa separarse, ¿verdad? Entonces, es alguien que se está apartando. Entonces, cuando ellos dicen que hicieron abstinencia, otra forma de preguntar es, hicimos separación. Porque vean cómo se describe el nazareato. Dice el versículo 1 de Números 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá, ¿verdad?, la misma palabra que tenemos en Zacarías, de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días, y aquí viene la palabra, los días de su apartamiento, los días de su abstinencia. Hasta que no se cumplan los días de su apartarse a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Si nosotros unimos entonces este contexto de las palabras, ¿verdad?, de que el ayuno está relacionado con ese lamento, con ese dolor por el pecado o ante situaciones de gran pesar, y con la idea de que ese abstenerse era más que simplemente no comer cosas, sino apartarme para ser santo a Jehová. La pregunta toma otro matiz y la formulamos de esta manera. ¿Seguiremos apartándonos para el Señor? ¿Seguiremos en una actitud de lamento por el pecado y de buscar la santidad? ¿Cómo cambia? Dejaremos de apartarnos del mundo para el Señor. Dejaremos de separarnos. Ahora, si prestaron atención a las citas que les he dado hasta ahora, de nuevo, ¿cuál era el mes del ayuno que sí estaba prescrito en la ley? Era el mes séptimo. Pero ¿cuál es el mes en el que ellos están ayunando aquí? Ellos están llorando en el mes quinto. ¿Por qué lo están haciendo en el mes quinto? Yo les invito a que pongan una marca en Segundos de Reyes 25. Estamos buscando unas cuantas citas en este momento, pero es necesario para que entendamos todo lo que está sucediendo en este capítulo.
Entonces ellos dicen, lloraremos en el mes quinto. ¿Pero por qué en el mes quinto? Si no hay en la ley ninguna instrucción acerca de ayunar en el mes quinto. Pero si nosotros vamos a 2 de Reyes 25, vean lo que leemos en el versículo 8. ¿Cuándo fue cautivo Judá? ¿Cuándo fue cautivo? En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y luego se nos dice que derribaron los muros. ¿Cuándo ocurrió? En un mes quinto. ¿Por qué empezaron a llorar y a afligirse ellos en el mes quinto, estando exiliados, estando en Babilonia? Porque en un mes quinto fueron cautivos. Entonces lo tenían como un recordatorio por el castigo de Jehová. Pero no pierdan la referencia ahí en 2 de Reyes, porque el cuadro completo es más amplio que simplemente un ayuno en el mes quinto. Cuando Dios les responde a ellos, Él les dice que si ese tiempo cuando ayunaron en el quinto y en el séptimo mes, lo hicieron para Él. Había más de un ayuno entonces. Es más, no habían 2 ayunos, habían 4 ayunos. Y de eso se nos informa en Zacarías 8:19. Yo lo leo para ustedes, Zacarías 8:19, no se vayan de 2 Reyes 25, porque todos los meses los tenemos ahí, para entender. Vean lo que dice Zacarías 8:19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Ya luego estudiaremos este pasaje, pero hay 4 ayunos: mes cuarto, mes quinto, mes séptimo y mes 10.º. Vean entonces cómo los encontramos a todos ellos en el 2 libro de Reyes. Ayuno del mes cuarto. ¿Por qué en el mes cuarto? Porque en un 4.º mes fue cuando empezó una hambruna. Empezó la hambruna porque Nabucodonosor había rodeado la ciudad. Y eso cuando ocurría era terrible. Significa que usted ya no puede tener más comercio. Ya usted no puede tener más actividad que le permita adquirir aquello que usted no produce. Y eventualmente, poco a poco, una ciudad se va quedando sin suministros. Y eso lo leemos en el versículo 2, 2 de Reyes 25, versículo 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. ¿Y qué pasó? Y a los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. El mes quinto ya vimos por qué era, ¿verdad? Fue cuando cayeron cautivos. Y este ayuno del 7.º mes, ¿cuál es? Porque no es el del 7.º mes que les había sido dado por la ley, porque recuerden que ya no están en Jerusalén, ellos ahora están en Babilonia. Ya no está el sumo sacerdote para realizar el gran día de la expiación. O sea, ya eso no está, el templo está destruido. Entonces, ¿qué era este ayuno del 7.º mes? Posiblemente no era un ayuno recordando el ayuno del gran día de la expiación, sino un ayuno recordando la muerte de Gedalías. Aquí mismo en 2 de Reyes 25, si nosotros leemos el versículo 25, se nos dice que en el 7.º mes vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. ¿Quién fue Gedalías? Fue un hombre que animó al pueblo a recibir este castigo del Señor. Él les dijo: vamos a los caldeos y nos irá bien. Esto nos está viniendo por nuestro pecado. Pasémonos a los caldeos. Pero en el mes 7.º lo mataron. Entonces parece que el pueblo conmemoró este evento trágico también haciendo un ayuno. ¿Qué nos queda? El mes 10.º. ¿Por qué el mes 10.º? Bueno, precisamente en el mes 10.º fue cuando Nabucodonosor empezó a rodear a Jerusalén, 2 de Reyes 25:1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10.º,
a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Ahora, si ustedes leen todo el relato, saben que esto no ocurrió todo en un mismo año, ¿verdad? Ellos estuvieron rodeados por varios años, pero el punto es, ellos anotaron cada mes en que pasó cada evento. En un mes 10 llegó Nabucodonosor, en un mes 4 empezó el hambre, en un mes 5 nos llevaron cautivos, en un mes 7 mataron a Gedalías. Y entonces se crearon estos ayunos. El Señor no los mandó, pero ellos se los autoimpusieron. Pero alguien puede preguntarse, ¿y qué hay de malo en ello? O sea, parecería como más bien la respuesta apropiada. Usted está en el exilio. Usted está recibiendo las consecuencias de sus pecados. ¿No parecería apropiado que ellos de cuando en cuando tuvieran estos espacios para afligirse delante del Señor y decir, eres justo, Señor, esto nos ha venido por nuestros pecados, nos afligimos delante de ti, ten misericordia de tu pueblo, no te olvides del remanente? Uno diría, eso no parece mal. De hecho, esto es lo que hizo Daniel. Daniel ayunó. A nosotros se nos informa en el libro de Daniel, capítulo 9, que Daniel, indagando, ¿verdad?, acerca de que estos años estaban por cumplirse, él se aflige delante del Señor. ¿Qué es lo que dice Daniel, capítulo 9? Dice en el versículo 3, que y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, vean cómo lo buscó Daniel, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Que continúa diciendo David, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tuya es la justicia, Señor, nuestra la confusión. ¿Era el lamento de David y estas palabras fingidas? No, ¿verdad? O sea, ¿quién atribuiría a Daniel hipocresía en esta oración y en este ayuno que este siervo del Señor estaba guardando? No, para nada, no hubo hipocresía en Daniel. ¿Pero qué entonces es lo que está pasando? Hermanos, lo que está pasando es que la actitud de Daniel fue la actitud minoritaria. Los otros que estaban ayunando no lo estaban haciendo de corazón, no lo estaban haciendo para el Señor. El problema con estos ayunos es que los estaban haciendo sin tomar en cuenta a Dios. Ellos los hacían para sí mismos. Por eso, aunque ellos vinieron a los sacerdotes con una pregunta, Dios no solo les contesta acerca del ayuno del mes quinto. Ahora, no olvidemos, ellos tenían 4 ayunos, pero ellos vienen preguntando por el del mes quinto. O sea, con que les quitaran uno de los 4. Pero ellos mismos se los pusieron. Pero seguiremos llorando en el mes quinto, que era cuando conmemoraban que el templo y el muro habían caído. Por eso Dios les contesta no solo acerca del mes quinto, de hecho les va a contestar acerca de todos los ayunos y de todo lo que ellos estaban haciendo cuando estuvieron en el exilio, porque estaban realizando estos ritos, carentes de amor por Dios y de amor por el prójimo, como se verá más ampliamente en las próximas semanas. Por eso viene la respuesta del Señor bien tajante. Prestemos bien atención a lo que el Señor les contesta. Versículo 4 en Zacarías 7. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo,
cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Habla a todo el pueblo. Eso lo tenía que escuchar todo el pueblo. No solo la delegación, no solo los que estaban todavía en el extranjero, no solamente los que habían regresado, todos tenían que escuchar esto. Los sacerdotes también. Es una dura reprensión la que aquí se está dando, porque esto no era un asunto de unos pocos. Ni ahora que estaba el templo y la posibilidad de regresar, tenían ellos que haberse preguntado si estos ayunos seguían cumpliendo un papel o beneficio en su adoración a Dios. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Un momento, esta pregunta de que si tienen que seguir ayunando, no se la tienen que hacer ahora. Ustedes debieron haberse cuestionado todo lo que hicieron esos años cuando estuvieron lejos de Jerusalén. Porque muchos, estando allá en Babilonia, no sintieron realmente el peso de la idolatría y de su pecado. Ellos no ayunaron para Dios y no comieron para Dios. Más bien parece entonces que Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron de la minoría que se abstuvieron de comer con una verdadera motivación de apartarse para el Señor y de no contaminarse con la comida del rey. Ese grupo más bien entonces fueron los menos, porque de los demás lo que se dice es que cuando ayunaron, ayunaron para ellos y que cuando comieron, comieron para ellos. Como señala también un comentario bíblico, su observancia conmemorativa se había convertido en un ritual legalista en lugar de un acto de devoción sincera hacia Dios. También estaban lamentando la pérdida de sus posesiones y de su gran ciudad en lugar de lamentar su relación perdida con Dios. No, esas lágrimas y esa tristeza no venían de una profunda convicción de que habían pecado, de que su desobediencia requería que las maldiciones del pacto fueran ejecutadas contra ellos. Según ellos, vinieron a implorar el favor de Jehová. Pero si usted continúa leyendo la oración de David, ¿qué es lo que dice? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos. Eso es lo que dice Daniel. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Yo no creo que esté muy lejos en que si Daniel está confesando esto, que Daniel sabía lo que algunos estaban haciendo, que tenían esos ayunos, y sin embargo Daniel dice, no hemos implorado el favor de Jehová, dando a entender que lo que muchos estaban haciendo no era realmente sincero, no era de corazón. Para Daniel no hubo ese clamor genuino entre los exiliados, y pasados los años se cansaron de lo que ellos mismos se autoimpusieron, pero querían que fueran otros los que le dieran el permiso de dejar de hacerlo. Que sean los sacerdotes que nos den la respuesta. No está mandado por la ley, pero si un sacerdote me dice, sí, tenés razón, ya no tiene sentido seguir ayunando en el 5º mes, porque ya regresamos y el templo ya está de vuelta, puede irse en paz. Ellos perdieron de vista para quién era hecho. Ellos sabían bien qué era lo que Dios pedía. Dios se los había dicho muchas veces por los profetas, resumido en las palabras de Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de Él. Por eso el capítulo esta sección finaliza con estas palabras. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Pero en lugar de ocuparse en lo que Dios ya había dicho, prefirieron ellos definir cómo vivir para Él,
cómo adorarlo cuando estuvieron allá lejos de Jerusalén. Y esta es la gran relevancia, hermanos, que este mensaje tiene para nosotros. Ya Dios nos ha dicho cómo es la adoración que le agrada. No nos ha dejado a oscuras. Usted no tiene que preguntarse cómo debo adorar a Dios. Ya Él lo ha dicho en su palabra, ahí está. No lo ha dejado tampoco a nuestra imaginación. ¿Qué debemos decir nosotros? Bueno, que el ayuno ciertamente es parte de nuestra adoración a Dios porque la vemos enseñada en la palabra. No solamente como una práctica del Antiguo Testamento, sino que también se confirma en el Nuevo Testamento. Cristo no la revocó, sino que vino a darle el sentido correcto. Él aclaró su apropiada observación cuando dijo, y cuando ayunéis, dando por entendido que los que escuchan sus palabras y las ponen por obra tendrán tales tiempos. La iglesia escogió a Pablo y a Bernabé en oración y ayuno, como también Pablo, junto con aquellos que le acompañaban, cuando constituían ancianos o pastores en las iglesias, ¿qué hacían ellos también? Los confirmaban en ayuno y oración. Por lo tanto, lo que hay detrás de esta abstinencia temporal es buscar el rostro de Dios en oración. Y si no es la comida, ¿de qué cosa lícita nos hemos privado nosotros recientemente para tener mejores tiempos de comunión con el Señor? ¿Qué ha dejado usted de hacer? ¿Qué es válido? ¿Qué es lícito? Que el Señor lo ha dado para nuestro disfrute, pero que usted diga, hoy no, para tener un tiempo mayor con mi Señor, para orar por otros y para orar con otros, porque ese es el fin. El tiempo que yo hubiera empleado en comer, ahora lo redimo con una intención bien definida, tal como Pablo también le instruye a los matrimonios, ¿verdad? Ustedes se deben el uno al otro, pero si se van a negar por mutuo consentimiento, que sea para qué, para dedicarse a la oración. Es que es lícito, es el buen regalo del matrimonio, la intimidad, pero ¿qué? Si lo van a dejar por un tiempo, es para que oren. Hay un propósito claro. No es la abstinencia por amor a la abstinencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Puede usted apagar el teléfono por completo por una hora, un día? Podemos un día no salir a correr, o no ir al gimnasio, o no ver las noticias, o un programa, o no escuchar un concierto, y apartar ese espacio de tiempo para Dios. Pero en medio de estos ejemplos u otras cosas que pudiéramos pensar, no cometamos el error de los hipócritas. No olvidemos a quién nos acercamos y por medio de quién nos acercamos. Porque no es simplemente dejar de hacer cosas por dejar de hacerlas, no es simplemente para parecer más espiritual que otros. Porque podemos pecar como aquellos que con sus ayunos pretenciosos pensaron que se ganarían el favor de Jehová, pensaron que impresionarían a otros. La Escritura es clara que nos dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor, que las hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Colosenses 3, 23 y 24. Hacedlo todo de corazón. El ayuno, como las otras disciplinas espirituales, no son para manipular la voluntad de Dios, sino para reconocer nuestra dependencia en Él. En ese sentido, aunque el ayuno no garantice que la respuesta a nuestras oraciones sea tal y como la pedimos, siempre habrá recompensa. Podemos estar seguros que lo que hacemos para el Señor siempre trae beneficio para aquellos que se acercan en humildad, con fe en Cristo, de que eso que estás haciendo tendrá provecho. Como dice un autor conocido, Dios recompensa el ayuno porque el ayuno expresa el grito del corazón de que nada en la tierra puede satisfacer nuestras almas aparte de Dios. Dios recompensa el ayuno porque el ayuno expresa el grito del corazón
de que nada en la tierra puede satisfacer nuestras almas aparte de Dios. ¿Es esa la motivación con la que hace usted las cosas? Señor, yo me acerco en este momento a orar a ti, a leer tu palabra humildemente porque soy yo el que necesito ser instruido. Me abstengo voluntariamente hoy de la buena comida que tú has dado para el provecho de mi cuerpo físico, pero quiero ser recordado de que tengo un hambre que solamente puede ser saciada por tu palabra. De que tú has dicho que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es engañarse a uno mismo pensar que Dios será burlado. Él sabe cuáles son nuestras verdaderas intenciones. El que piensa que con eso va a manipular a Dios, el que piensa que con esto va a estar en mejor posición respecto a otros. No, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por eso es interesante que el Nuevo Testamento, a la vez que avala el ayuno, también nos advierte que en los días finales habrá engañadores que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 Timoteo 4:3. O porque también nos escribe de esta manera: porque habiendo muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no debemos someternos a preceptos como no tomes en tus manos, no comas, ni aun toques, como se equivocaron muchos en la vida monástica. Tales cosas, dice Pablo, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hacer por hacer. Usted se puede autoflagelar, pero es solamente por el Espíritu de Dios que podemos mortificar las obras de la carne. Porque podemos creer que solo al abstenernos de comer estamos siendo más espirituales, cuando en realidad, si comemos o bebemos, también debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Conocemos ese versículo? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, sea que ayunemos o que comamos, ambas cosas las hacemos para la gloria de Dios. Como comenta un reformador respecto de este pasaje, porque aunque los piadosos no siempre ayunan, sin embargo, mientras participan libremente de la comida y la bebida, no apartan sus pensamientos de Dios, sino que, por el contrario, se regocijan delante de Él. Por lo tanto, comen y beben para Dios y se abstienen también por causa de Dios. Yo los invito a buscar 1 Corintios 8:8. Primera de Corintios 8:8 dice lo siguiente: si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Obviamente este pasaje no es el ayuno lo que está primeramente en mente, pero notamos lo que está diciendo ahí. Algunos podían pensar que por abstenerse de cierta comida eran más, pero Pablo dice, no. ¿Por qué? Porque nuestra aceptación no viene de estas cosas. Nuestra aceptación viene de lo que Cristo hizo por nosotros. Es por Él que podemos presentarnos ante Dios. Es por Él que somos justificados. Nada de lo que nosotros hagamos impresionará a Dios. Es solamente por el Hijo que nos acercamos. No lo olvidemos. En Cristo. En Cristo. Eso es lo que somos. Si usted es cristiano, usted está en Cristo y solamente en Él. Todo lo que usted hace, entonces será de agrado al Señor. Pero cuando apartamos nuestra mirada de Él y queremos hacer la vida religiosa a nuestra manera, cometemos el error de aquellos que vinieron con esa pregunta. ¿Dejaremos entonces de llorar en el 5º mes? No, cuando yo hago las cosas para el Señor, en Cristo, yo entonces tengo la plena confianza que será de pleno agrado para mi Señor. Todo lo que hagamos
Podrá impresionar a otros, pero si no está en Cristo, no contará. ¿Hace usted las cosas para Dios en Cristo o las hace para usted mismo? ¿Hace lo que hace porque lo tiene presente con plena conciencia? ¿Mi vida es para la gloria de Dios? ¿O está simplemente buscando la recompensa terrenal que pasará? ¿O sirve a su Dios en público y en secreto, anticipando la gran recompensa que Él dará a los que le aman? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Guárdanos, porque sabiendo lo que es nuestro corazón, de algunos simplemente salir y pensando a partir de esta semana ayunaré y no haber entendido el mensaje, no haber entendido el por qué, el cómo. Y guárdanos también de simplemente haber escuchado el sermón y que esto no tenga ningún solo cambio en ninguna de las disciplinas espirituales que hacemos. Confronta a aquellos que del todo no han entendido que como están viviendo, aunque tenga buena reputación ante los hombres, no está contando para la eternidad, porque no están en Cristo. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por traernos la convicción y mostrarnos nuestras carencias y faltas. No para simplemente quedarnos ahí, sino para recordarnos dónde está esa senda correcta y cómo en Cristo tú suples lo necesario para que vivamos las vidas que te agradan en realidad. En el nombre de Él oramos a ti. Amén.